Y mientras tanto, y mientras tanto yo puedo narrar cómo una persona se sobrecarga, ¿no? De verdad que conocemos muchísimo cómo funcionan las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen a la cabeza a una persona que tiene gran visión, mucho empuje, capacidad de hacer las cosas, una persona muy inteligente, que probablemente comenzó su empresa desde cero, tal vez conocía la parte del producto o servicio que está entregando la empresa. Por ejemplo, un chef monta un restaurante, un médico monta una clínica, una persona comienza a distribuir algún producto que le es afín y así comienza su negocio. Y resulta que, bueno, para poder manejar mayor cantidad de clientes, pedidos, entregas, comienza a contratar personas, comienza a contratar, pero bueno, luego se va la cosa como que enredando y esta persona que está a la cabeza se tiene que encargar de muchas áreas claves de la organización y al final termina sobrecargado. Entonces veamos cuáles son las consecuencias, porque nosotros podemos determinar claramente y con total certeza que la enfermedad de las pequeñas y medianas empresas se llama la sobrecarga de trabajo operativa de quien está al mando de la empresa, que en el 90% de los casos es el dueño de la empresa. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo afecta esto a la organización, verdad? Lo primero es cuando la persona que está sobrecargada, que está dirigiendo la empresa, ya no da para más, la empresa se estanca, ya deja de crecer. A veces cuando los negocios son buenos y están bien estructurados, o la idea de negocio es bueno, la empresa vive varios años de crecimiento hasta que llega la sobrecarga. Y ahí nos estancamos. En este punto también vemos que la rentabilidad de la empresa comienza a ser menor. Empezamos a tener más gastos, vemos que ya no somos tan efectivos y empieza a surgir la idea de quien está sobrecargado, de que como que la cosa era mejor cuando estábamos más pequeños. Y a veces incluso se reducen, ¿no? Y por supuesto la persona sobrecargada tiene menos tiempo para su vida personal, para su familia, para hacer deporte. Esto genera estrés y la persona comienza a quemarse. Pregunto, ¿esto es familiar para ti? Esto que estoy diciendo, o sea, lo puedes ver como algo real que pasa en las empresas, que vemos que la mayoría de las pequeñas y medianas empresas han o están pasando o han pasado por esta situación. Y básicamente nosotros le vamos aquí a anunciar qué podemos hacer, cómo lo podemos manejar. Y bien, ¿cuál es la solución a la sobrecarga? ¿Qué piensas tú que debería hacer un empresario o un gerente que ya no da para más? Que tiene que estar manejando el trabajo de sus juniors, de sus empleados, de sus subalternos, que tiene la idea de que si él mismo no lo maneja en muchas áreas clave, la cosa no se hace bien. ¿Cómo podemos solucionar esto? Porque uno podría llegar a pensar de que simplemente las cosas son así, que si tú tienes una empresa, tienes que vivir esto y tener un éxito moderado, no alcanzar el máximo potencial. Y todo comienza por esto, fíjate, entender que en cualquier grupo de trabajo existen los puestos operativos y existen los puestos ejecutivos. Y entender claramente cuál es la diferencia realmente es el principio de la solución a la sobrecarga. ¿Qué es un ejecutivo? ¿Qué me dirías? Si yo te pregunto, y quiero que contesten esto por el chat, ¿verdad? Ahí vamos a ver los tres primeros que contesten. ¿Qué es un ejecutivo? Tú escuchas esta palabra ejecutivo. ¿Qué es? Porque básicamente una empresa tiene dos tipos de puestos en términos generales. Están los operativos y están los ejecutivos. ¿Qué es un ejecutivo? Más, se lo voy a poner más fácil. Le voy a poner un ejemplo y ustedes me van a decir qué puesto está haciendo esta persona. Miren este señor que está acá, ¿verdad? Un abogado. Juan Carlos nos dice ejecutivo, dirige, planifica. Bien, es parte de sus actividades, correcto, Juan. Pero vamos a imaginarnos este puesto, que también dirige y planifica. Esta persona es un abogado millonario, vive en Nueva York, en un penthouse de 20 millones de dólares. Es una persona que gana bien, se levanta temprano, se pone un traje de 50.000 dólares, baja y lo espera ahí un Tesla eléctrico último modelo que lo lleva directamente a un aeropuerto privado
Ahí toma un jet que lo lleva a Londres para negociar, ¿verdad? Y firmar los acuerdos entre una fusión entre dos corporaciones por 5.000 millones de dólares. ¿Esta persona está haciendo un puesto ejecutivo o está haciendo un puesto operativo? Póngame por el chat qué piensan ustedes sobre esto. ¿Es un ejecutivo o es un operativo este abogado? Ajá, nos dice Juan Carlos que él piensa que igual sigue siendo operativo, solo que con etiqueta. ¿Cuántas personas tenemos en la sala? A ver, ya somos casi 20 personas. Ok, aquí nos dice Yael que es ejecutivo, Gladys es ejecutivo. Vamos a ver quién da más. Ok, aunque esto no es una subasta, María Ángel nos dice que es ejecutivo. Y realmente hay una gran confusión porque la palabra ejecutivo se relaciona con alguien importante, que gana buen dinero y que tiene una posición ahí como de gran responsabilidad, ¿no? Hay varias personas que nos dijeron que está siendo operativo y definitivamente esta persona, aunque tenga clase, aunque sea un puesto muy importante, él mismo está haciendo el trabajo. Y por ende, esta persona está haciendo un puesto operativo, que no tiene que ver con cuánto ganes. Porque fíjense, es más fácil entender qué es un operativo. Por ejemplo, un médico, cuando está atendiendo a un paciente, cuando está haciendo una operación, él mismo está haciendo el trabajo. Por lo tanto, es un operativo. Entonces, fíjate, un vendedor que está atendiendo clientes, que está negociando, es un operativo, es un puesto operativo. Las personas que hacen el trabajo son operativos. Y las personas que tienen que hacer que otros hagan el trabajo y que tienen que dirigirlos son los puestos ejecutivos. Entonces el médico, mientras que está operando y puede operar a grandes personalidades, a gente de mucho dinero, cobrar un montón de plata por sus operaciones, por sus servicios, que además es algo súper importante, porque no estamos diciendo que un operativo es menos importante que un ejecutivo. Simplemente hay que ver que hay una diferencia fundamental y entenderla es el principio para poder organizar un equipo de trabajo correctamente y eliminar la sobrecarga. Entender cuáles son las diferencias fundamentales. Entonces, la persona que él mismo hace el trabajo es un operativo. Y el trabajo de un ejecutivo es simplemente hacer que otros hagan el trabajo, no hacerlo tú. Cuando tú asumes el ejecutivo con este punto de vista, de que todos los puestos son delegables y deberías delegarlo para hacer el trabajo ejecutivo, comienzan las cosas a funcionar correctamente para un grupo, para una empresa. Este es un gran trabajo, o sea, porque muchas veces tú eres bueno vendiendo, tú eres bueno comprando, tú eres bueno haciendo tu trabajo, incluso haciendo el trabajo de mercadeo, mientras, o sea, que es fácil para ti hacerlo, ya lo sabes hacer, pero hacer que otro lo haga tan bien como tú, incluso con el tiempo que pudieran hacerlo mejor que tú, es todo un arte, es toda una técnica. Entonces, aprender a ser un ejecutivo es algo vital para que las empresas puedan tener un equilibrio y puedan tener personas que, como vimos en el video de los capitanes, su trabajo sea dirigir, sea formar el equipo, llevarlos hacia puerto seguro, hacer que la empresa crezca, que cumpla sus metas. Para eso se requiere ejecutivos a la cabeza. Entonces aquí toca una pregunta fundamental. Primero podrías ver cuánto de tu trabajo hoy en tu empresa es operativo versus cuánto del trabajo que estás haciendo es realmente un trabajo ejecutivo. Y fíjate, el trabajo ejecutivo es simple. O sea, la parte ejecutiva tiene que ver con la planificación general de lo que hace el área que maneja el ejecutivo. Esto puede ser una empresa completa, un departamento, una división o incluso podría ser una línea de producción. Porque un supervisor de una planta, de una línea de producción, de una planta industrial, un jefe de albañiles también es un ejecutivo. Así ganen el sueldo mínimo, su trabajo es hacer que otros hagan el trabajo. Entonces, básicamente el trabajo es la planificación de las actividades del equipo que está supervisando el ejecutivo, crear las reglas, las políticas sobre cómo opera esa área de la organización y supervisar que la gente haga el trabajo como lo tiene que hacer. Ese es el trabajo ejecutivo. Todo lo demás, cuando tú mismo estás haciendo el trabajo
de quienes deberían hacer las personas que están debajo de ti es trabajo operativo. Entonces reflexiona cuánto de tu día a día es operativo y cuánto de tu día es ejecutivo. Y puede que te guste hacer el trabajo operativo, o sea, si tú eres un chef o un buen médico, te gusta tu profesión y te sientes muy bien haciendo ese trabajo. Pero cuando estás haciendo el trabajo operativo, ¿quién está dirigiendo? ¿Quién está supervisando? ¿Quién está pensando o viendo cómo hacer que el equipo se expanda, crezca, alcance mejores resultados? ¿Cómo mejoro a la gente? Entonces, esta es una decisión clave. Entender qué significa ser un ejecutivo y decidir si tú quieres ser un ejecutivo. Porque puedes haber comenzado tu empresa porque simplemente eras un buen médico, querías crecer, ayudar a la gente, te gusta la medicina, pero en un punto decidiste montar una clínica y esa clínica necesita dirección, necesita ser capaz de formar y contratar otros médicos, hacer que esos médicos hagan el trabajo tan bien como lo hacías tú cuando estabas haciendo ese puesto. Entonces pregunto aquí por el chat, ¿te gustaría ser un ejecutivo? ¿Te gustaría ser el ejecutivo de tu empresa, de tu actividad? Quiero verlos y quiero leerlos en el chat. Recuerda que puedes poner el número 1 si realmente quieres ser un ejecutivo. Fíjate, la profesión mejor pagada en este planeta son los ejecutivos. Los famosos CEO, los que tienen grandes empresas. Porque cuando hay un buen ejecutivo que sabe hacer ese trabajo, las cosas funcionan bien, el equipo crece, las finanzas están ordenadas. Simplemente porque hay alguien que está al mando de la compañía. Bien, muchachos, porque esto es como cualquier profesión. Si algunos de los que están presentes son ingenieros, son médicos, son contadores, administradores, en algún punto tú decidiste, yo quiero ser eso. Entonces, mi invitación en este webinario, en esta masterclass, es que puedas decidir si quieres ser un ejecutivo. Bien, lo siguiente es que tienes que tener habilidades, ¿no? El operativo tiene que desarrollarse en su área, ¿no? El médico estudia la medicina, el cuerpo, las técnicas, las nuevas herramientas que tenemos, ¿verdad? Nuevos aparatos que se van desarrollando para poder hacer bien ese trabajo operativo, ¿no? Si es un albañil, tiene que saber entonces de cemento, de ladrillo, las técnicas, sus propias herramientas. Pero un ejecutivo también tiene que saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus herramientas para hacer el trabajo ejecutivo. Y uno debería comenzar aprendiendo 5 habilidades básicas, que es lo que vamos a ver nosotros en este webinario. La primera de ellas es organizar. Un ejecutivo es una persona que tiene que tener la capacidad de tomar a un grupo de personas y organizarlos. Organizar es simplemente repartir las funciones, determinar quién hace qué. Tú agarras al grupo de personas que tienes disponibles para trabajar y defines qué función debe hacer cada una de las personas. Porque eso es organizar, simplemente poner las cosas en su lugar. Si tú piensas, por ejemplo, si tu closet está ordenado cuando cada cosa está en su lugar. O sea, los zapatos van donde van los zapatos, las camisas van guindadas en la parte de camisa, donde no se arrugan, las franelas van en el área de las franelas. Y podríamos decir que incluso si lo tienes organizado por color, está mucho más organizado. Entonces, organizar es distribuir las funciones de manera especializada. Cuando vemos que una empresa es una empresa de toderos, donde todo el mundo salta de un lado a otro, ahí vemos que realmente no hay mucho orden. Entonces, esto se tiene que aprender, cómo distribuir las funciones. Y lo que hemos observado es que normalmente el empresario se organiza de esta manera. Fíjate, primero, hay muchas funciones que están inherentes a que una empresa, un equipo funcione correctamente. Pero el ejecutivo, que normalmente es el dueño de la empresa, siempre identifica primero 4 funciones. Una es que hay que producir algo. Hay que generar el producto o servicio de la empresa y hay que entregarlo. Y pone a personas ahí. Por ejemplo, si es un restaurante, aquí estamos hablando que en el área de producción estarían los cocineros, los mesoneros, las personas que compran los alimentos y armas un equipo para que creen y entreguen el producto. Pero también definitivamente hay que tener vendedores porque hay que vender, ¿no?
Entonces, si fuese otro tipo de empresa, por ejemplo, una planta de producción, bueno, en la parte de producción está la gente que sabe del producto, los obreros que están en la planta, también los de compra, los que planifican el área de producción. Y montas un equipo de vendedores, ¿ok? Porque en el caso del restaurante, los vendedores son los mesoneros, ¿no? Y más bien lo que hace la empresa es más el tema del mercadeo. Entonces, las empresas tienen sus vendedores con su jefe de ventas, su área comercial, donde siempre hay más fuerza o enfoque en los vendedores que en el marketing. Tenemos siempre algo de recursos humanos porque al fin y al cabo hay que contratar personas, hay que hacer los contratos, hay que pagarles las nóminas, hay que tener incluso la parte legal ordenada y se crea un área de recursos humanos que no siempre está completa de lo que realmente debería ser un área de recursos humanos. Y bueno, también tenemos que tener un contador porque mínimo hay que declararle al CNA, a la alcaldía, entonces tiene que tener una contabilidad muchas veces pensando en el Estado. Y ahí es básicamente lo que se delega en la mayoría de los casos. Estoy hablando del 90 y tanto por ciento de las veces, cuando nosotros vamos a una pequeña o una mediana empresa, esta es la estructura. Producción, venta, recursos humanos, contabilidad. Entonces, lo que no se delega, te toca a ti. Le queda al ejecutivo, que normalmente lo ayuda el administrador, que es el que está relacionado con la parte contable. Entonces, ¿qué queda fuera de producción, venta, esto de recursos humanos y la contabilidad? Bueno, está la parte legal, está la parte de formar al personal, el marketing, que incluye las encuestas, el cómo me comunico, la publicidad. Además, tienen que haber una serie de comunicaciones, porque el equipo tiene que estar coordinado. ¿Okay? Además, deberían haber mensajeros. Está la parte financiera, de tener un presupuesto de la empresa, de cómo cubrirlo, de cómo asignar el dinero disponible. Además hay que dirigir a todo este grupo. Además uno debería tener una buena reputación y creando eventos y actividades de relaciones públicas, posicionar el buen nombre, buscar nuevos clientes, la mensajería, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el ejecutivo se queda con un montón de funciones que no identificó y que no delegó. Entonces, la magia y la primera herramienta que nosotros presentamos es que el señor Hubbard, nosotros somos el Colegio Hubbard de Administración Venezuela, y el señor Hubbard fue la persona que por más de 35 años investigó y desarrolló la manera para organizar equipos de trabajo. Desde que están pequeñitos, cómo ser ordenado, cómo delegar efectivamente, cómo repartir las funciones estratégicamente. Entonces, fíjate, se identificaron 7 funciones básicas. La primera de ellas tiene que ver con la idea del negocio, la idea de la actividad. Es la parte gerencial y comienza con la idea del negocio que tú creaste, ¿no? Con la persona que creó la actividad. Él vio alguna necesidad, algo que se podía entregar, que la sociedad o el mercado necesitaba y estructuró y decidió cómo iba a ser su empresa. A partir de ahí comienzan otras necesidades, ¿no? Ya tienes la idea de tu negocio, de tu empresa, de cómo la vas a hacer crecer y necesitas personas que hagan el trabajo. Entonces, la parte de personal es la contratación, la búsqueda, la selección, la formación, cómo lo voy a medir y cómo nos vamos a comunicar, ¿no? Incluso también la parte legal de cumplir con la nómina, de las normas según el país en que tú estés. Tienes que armar tu equipo. 2, tienes por supuesto que vender, alcanzar el mercado, ¿verdad? Saber sus necesidades y venderles. Con el dinero entrando, entonces tienes que ser ordenado en el manejo del dinero, de los activos, los inventarios. Por eso existe un área llamada tesorería, que normalmente se llama administración, y por ahí controlamos los activos. Luego, por supuesto, si vendiste y cobraste, tienes que entregar el producto o servicio, y eso se hace en el área de producción. Sería importante que verificaras la calidad antes de entregarlo para que siempre la calidad sea lo que el cliente espere, y ese es el área de calidad o calificaciones. Y por último, dar a conocer lo bien que te va para que nuevas personas quieran comprar los productos y servicios. Por eso se llama distribución, que es una palabra más como americana, que tiene que ver con distribuir las buenas noticias, como ampliamente que la gente sepa de ti. Y fíjate, seas una empresa chiquitica de una sola persona o una gran corporación de miles de empleados, estas 7 funciones básicas están presentes. O sea, alguien tiene que dirigir el negocio, alguien tiene que encargarse de contratar y formar al personal, alguien tiene que encargarse de los clientes, de las ventas, alguien tiene que encargarse de cuidar los activos,
tiene que encargarse de producir y entregar. Alguien se encarga de la calidad. Esta área es sumamente clave, porque muchos negocios se caen cuando no pueden mantener la calidad, no pueden corregir sus errores. Y por último, obviamente tienes que crecer y crear un sistema de captación de nuevos clientes donde te deja conocer, donde puedas crear también un buen nombre, que la gente te conozca bien. Y para eso tienes que saber cómo repartir estas 7 funciones. Hasta aquí les pregunto, ¿está claro lo que estoy diciendo? ¿O quieren que sea más claro todavía? Por ejemplo, fíjense, si tú decidieras montar un carrito de perros caliente chiquitico, ¿verdad? De una sola persona, un carrito en el centro de la ciudad. ¿Hacen falta estas 7 funciones? Y fíjate, sí, porque primero tienes que tener la idea de montar tu carrito de perro, cómo te vas a diferenciar, qué tipo de perros calientes. Luego tienes que contratar a por lo menos una persona y puedes decidir contratarte a ti mismo. Y además deberías estar pendiente de mejorarte a ti mismo, de autoformarte. En el momento en que pasas de la idea a quién trabaja en el perrito, pasas a la división 1, a la función número 1. Tú mismo tendrás que vender. Y cuando estás en tu carrito y pasan gente por el frente, tú les dirás, mira, perrito, perrito, ¿qué quiere perritos? O tendrás el carrito bien bonito, eso es parte del mercadeo, ubicarte en una buena posición. Yo veo aquí, por ejemplo, a Juan Carlos, y Juan Carlos pasa por frente de mi negocio, que es el carrito de perro, y mira, Juan Carlos, ¿quieres un perrito? O a Glavis, ¿quieres un perrito? Si ellos me dicen que sí, ¿ok? Yo les ofrezco, mira, tenemos perritos con estas salsas, con papa, con cebolla, tenemos un pepinillo genial que los hace mi abuela, entonces promociono, ¿ok? Además de refresco, tenemos una limonadita casera muy buena con agua filtrada y te vendo y te hago que me pagues a lo mejor $5 por ese pedido, ¿no? En el momento en que me pagues, ¿ok? Yo podría sacar un cuadernito, anotar cuánto te cobré. Ahí en ese cuadernito además tengo todo lo que vendí, las compras, mi inventario, para al final del día sacar cuentas y saber cuánto gané, si gané o si perdí. Y tener todo ordenado, ¿verdad? Ahí yo mismo estoy haciendo ahora la tesorería. El perrito lo preparé yo, se los entregué, por lo tanto también hice el área de producción. Y bueno, la calidad no me puedo pagar y dar el vuelto porque siempre debería hacerlo alguien externo. Y en este caso la calidad lo haría Juan Carlos y Glavis. Si yo te pregunto, Juan Carlos, aquí en este ejemplo, ¿qué tal te pareció el perrito? ¿Qué me responderías? Glavis, tú también que te vi en la pantalla, yo también a los dos les vendí el perrito. ¿Qué me dirías si te gustó? Ustedes me están haciendo el control de calidad. Juan Carlos dice, excelente. ¿Ok? Y Glavis, no sé si me está escuchando, también si te gustó, te preguntaría, oye, ¿te gustó el perrito? ¿No? Ese es el control de calidad. ¿Qué es riesgoso? Dejarlo en manos del cliente. Pero básicamente, si al cliente le gusta el producto o el servicio, puedo hacer el paso 6, porque esto tiene una secuencia lógica. Y te diría, bueno, Juan Carlos, sabes que tenemos una promoción, como estamos nuevos acá, si la próxima vez traes 2 personas, el tuyo va por la casa. Y nos podemos tomar una foto para las redes sociales, etiquétame para que, okay, puedas decirle a la gente que esto fue bueno. Y Glavis, también es lo mismo, mi amor, como te gustó. Tenemos esa promoción, si vienes con 2 amigos, con 2 de tu familia la próxima semana o cuando tú quieras, el tuyo va por la casa. Yo te voy a anotar aquí en nuestro cuaderno de clientes, ¿ok? Puedes tener caché, no metas caché porque quiera, ¿verdad? No, los perritos no son a crédito, eso hay que pagarlo de una vez. Entonces, esto debe estar presente en cualquier organización y de hecho está presente. La clave es que tú lo puedas delegar. Entonces nosotros tenemos un tablero que es un organigrama de 7 divisiones, que es parte de lo que te enseñamos, para que tú puedas delegar esas 7 funciones. Y mínimo necesitas 3 personas para repartirlas equitativamente. Y ahí tú puedes crear un sistema cuando tú te das cuenta de que tienes que tener un buen área de recursos humanos, un buen sistema comercial, una tesorería ordenada, quien dirige la empresa correctamente, comienzan las cosas a funcionar de una mejor manera. Y de verdad es simplemente asignar. Entonces la primera habilidad es identificar las funciones básicas para poder repartirlas en tu equipo de trabajo. Mientras tanto, Judith descubrió que Zoom tiene un lapicito y que puedes jugar. Judith, no te preocupes, pero vamos a dejar la pantalla limpia. Esto pasa mucho porque no lo tenemos bloqueado. Yo lo voy a borrar para que se vea bien la presentación, bien limpiecita.
Bien. Entonces uno simplemente dice, bueno, tú, si yo tuviera la empresa de Pedro, diría, bueno, tú te vas a encargar del recurso humano y de la parte de mercadeo, tú vas a ser el que está en el puestico y te encargas de producir y llevas aquí la tesorería. Yo mismo a lo mejor haría el control de calidad y voy cada cierto tiempo a verificar que todo esté en orden y contrato a una persona para que me haga la parte de las promociones para nuevos clientes, las redes sociales y ahí puedo armar una organización para poder crecer. Entonces, después de acá nos vamos a la segunda habilidad, que es saber cómo asignar el puesto de trabajo. Cómo decirle a la persona que estás contratando, que te va a ayudar, que él ahora no solamente tiene una función, sino que él ahora tiene una responsabilidad. La persona es responsable de un área. Y fíjate, en un puesto sencillo, no es lo mismo que tú le preguntes a la señora que limpia tu negocio y que ella te diga, mira, yo soy la señora que limpia. Cuando ella lo dice así, simplemente te dice cuál es su función. Pero muy diferente es, yo soy responsable de que en esta empresa siempre los espacios luzcan impecables, que estén limpios y ordenados para que la gente pueda hacer su trabajo. Fíjate, es diferente. Es diferente cuando la persona asume que hay una responsabilidad. Y eso debería ser también, o sea, si yo te digo para la persona de mercadeo, él es el responsable de que la empresa tenga clientes, personas interesadas en el producto o servicio. Si hablamos de la persona de recursos humanos, es responsable de que exista un buen equipo, de que las personas que están en la empresa sean personas realmente con ganas de hacer bien el trabajo, personas de bien, que están comprometidas y que están dispuestas realmente a cumplir con su responsabilidad. Y esto es algo que también se debe aprender y que está muy relacionado con la tercera habilidad. Fíjate, la primera habilidad es repartir las funciones de manera estratégica. Y este organigrama de 7 divisiones te ayuda porque ese es un tablero para organizar. La segunda es cómo hacer a la persona que estás delegando responsable de esa función, de esa área. Y eso viene con la tercera habilidad, que es como ejecutivo debe ser capaz de definir el resultado exacto que cada persona debe entregar a cambio de lo que tú le estás pagando. Porque fíjate, tú contratas a una persona y si le dices y si le especificas exactamente cuánto le vas a pagar, ¿ok? Por el puesto que la persona va a ocupar. Pero lo que normalmente no se hace es definir cuánto debería la persona producir, entregar a cambio de eso que le estás pagando. ¿Cuál debería ser ese resultado exacto que tú esperas? ¿Cuánto? ¿De qué? ¿Y en cuánto tiempo? No es lo mismo hacer que producir, ¿verdad? Hacer mucho no significa producir mucho. Una persona puede verse súper ocupada, esforzarse mucho, intentarlo mucho y al final del día no entregar nada valioso. Dígame por el chat si esto es lógico para ti. O sea, que no necesariamente hacer genera el resultado que estamos esperando. Incluso hay gente que puede hacer y más bien cometer errores. Ponerla en su trabajo y que realmente al final ser como negativo en lo que estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, una persona que atienda mal a los clientes puede estar haciendo eso y más bien dañar la reputación y hacer que los clientes se vayan molestos y perder ventas. Entonces tenemos que encontrar personas productivas. Y una persona productiva tiene una definición bien específica. Básicamente sería una persona que entrega el resultado esperado. Y es productiva cuando lo entrega sin necesidad de la presión, ayuda u órdenes externas. O sea, lo entrega por su propia determinación. La persona es consciente de lo que tiene que producir. Entonces, para que una persona sea productiva, la persona tiene que saber cuál es su producto. O sea, ¿qué produce él? Por ejemplo, si yo les digo panadero, ¿cuál sería el producto de un panadero? Quiero leerlos en el chat. Un panadero, ¿qué produce? No qué hace, ¿qué produce? Pan, ¿verdad? Pan y afines, ¿verdad? Puede ser pan dulce, puede ser a lo mejor cachitos. ¿Ok? Acuérdate que es importante que participen, porque así este seminario se vuelve parte de ti.
pan y afines, cachitos, bien, ¿verdad? Pura gente inteligente en este grupo que rápidamente se da cuenta del producto. Si digo un delantero de un equipo de fútbol, ¿cuál es el producto? ¿Qué produce un delantero? Ajá, a ver, goles, gente inteligente, perfecto. En la medida en que el delantero haga goles, él está cumpliendo con su producto y que el equipo pueda ganar a través de los goles que esta persona está generando. Fíjate, este es uno de los elementos más claves que cuando uno entiende bien este punto y a la hora obviamente de delegar un puesto, de contratar personas, definir el producto es uno de los puntos claves y más importantes. Si esto no está bien claro, muchas veces la persona se vuelve improductivo, no porque no esté interesado en producir, sino que no hay claridad. A veces ni el jefe mismo sabe lo que la persona tiene que producir y ahí se enreda la cosa. Entonces, ¿qué es un producto? Fíjate, hay una definición técnica y precisa. Dice, algo completo que tiene valor de intercambio dentro o fuera de la organización. Vuelvo al caso del panadero. Si tú tienes una panadería y contratas un panadero y ese panadero genera buenos panes y a los clientes les gustan esos panes, ese panadero es valioso para ti y para tu empresa. Además, es valioso para los clientes de la panadería que van y reciben un pan fresco, calientico, que no le da acidez, que es el pan que ellos quieren. Eso es lo valioso. Dentro o fuera de la organización. Si tú, por ejemplo, tienes un contador en tu empresa y esa persona tiene control sobre el inventario, sobre el dinero, todo está bien registrado y siempre puedes saber cuánto tienes en el banco, cuánto son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, cuánto te ganaste, cuánto entró, cuánto salió, y todo eso está siempre ordenadito, eso es valioso para ti. Si, por ejemplo, para verlo en otro tipo de profesión, ya los voy a poner ahorita a trabajar, ¿verdad? Entonces, te comienza un dolor en el brazo, ¿verdad? Y decides ir al médico o a un fisioterapeuta. ¿Cuál sería lo valioso? ¿Cuál sería lo que es para ti, lo que tiene para ti valor de intercambio, por el cual tú estarías dispuesto a pagar lo que sea? ¿Ok? ¿Cuál sería eso valioso que debería darte esa persona que trabaja con la salud, sea un médico, sea un quiropráctico? Ajá, fíjate. Diagnóstico y solución, que ahí es donde uno a veces se confunde. O sea, definitivamente tiene que haber un diagnóstico. ¿Ok? Tiene que haber una solución planteada. Pero quiero que vean al final del camino cuál es tu verdadero interés, cuál sería el producto final. De hecho, nosotros lo llamamos producto final valioso. Quitar el dolor. Sería que ese brazo esté sano y sin dolor. Porque yo te puedo hacer un diagnóstico y te puedo mandar un tratamiento. Y si al final de eso sigues con el mismo dolor o el dolor empeora, tú dices, boté los reales y boté mi tiempo. No obtuviste nada de valor. Bien, si lo ven, o sea, para uno poder determinar cuál es el producto, uno tiene que ver lo valioso al final. Porque el diagnóstico, si bien es parte, cuando el diagnóstico está bien hecho, el diagnóstico per se, o sea, es como que el delantero de fútbol corrió mucho, se esforzó mucho y no anotó el gol y el equipo perdió. O sea, sí tiene que correr y sí tiene que buscar tener oportunidades de goles, pero al final el producto es el gol. Y al final el producto del médico es la buena salud de su paciente. No solo el diagnóstico sería me quedo corto. Entonces vamos a hacer un ejercicio con cargos que tienen que ver con las empresas, ¿verdad? Define el producto de los siguientes puestos, o sea, ¿cuál es lo valioso de una recepcionista? No todas las empresas tienen recepcionista, pero a veces en una empresa grande está esa persona que contesta los teléfonos, que recibe a las personas que llegan a la empresa y básicamente ¿cuál sería el producto? ¿Qué le pondrías en el contrato? ¿Qué esperarías de una recepcionista? Quiero leerlos en el chat. Ajá, es la primera impresión cuando el cliente llega, ¿verdad? O cuando el cliente llama. ¿Ok? Sí haría falta una buena presencia. Fíjate, llevar datos, hacer estadísticas, documentos. Si todos los puestos deberían llevar estadísticas. Bien, atender con amabilidad y claridad al tratar. Fíjate, la mayoría de las personas dicen una atención amable y cortés.
Imagínate que tú en tu empresa hay una recepcionista que es muy amable y es muy cortés. Y una persona llama, ring, 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 y ella dice, muy buenas tardes, te hablo de la empresa de Juan Carlos Pedre, para tomar lo que está aquí, de Juan Carlos, que desea. Y es una persona que es un cliente. Oiga, mira, responde la persona, mira, estoy llamando al señor Juan Carlos porque, bueno, quiero hablar con él. Oiga, lamentablemente el señor Juan Carlos en este momento no se encuentre, por favor llame más tarde. ¡Pum! Y le cuelga. ¿Esto estaría correcto? Y ese cliente tenía ahí $8,000 para pagar. Y estaba urgido. Le gustó la oferta. ¿Estuvo correcto lo que hizo esta recepcionista de manera muy amable y cordial? Sí, definitivamente es la primera cara, ¿verdad? Ajá, Mariangeli, ¿qué le faltó a esta persona? Le faltó interesarse en lograr el resultado, que es básicamente conectar al cliente con la persona que está buscando. O sea, ¿qué ha debido haber hecho? Mira, el señor Juan Carlos no se encuentra en este momento, ¿para qué lo necesita? Me puede dejar su número que yo lo ubico, yo lo voy a anotar por acá, inmediatamente ubicar a Juan Carlos, decirle que esta persona está acá y realmente conectar a la persona. Y fíjate, aquí está la respuesta. Una recepcionista, su producto son conexiones manejadas rápida y amablemente. Incluso la rapidez es parte de la descripción del producto. Y si la recepcionista va a llevar una estadística, son básicamente las conexiones que ella maneja en el día. O sea, cuando ella conecta la llamada, o conecta el paquete, o conecta a la persona que llegó a la empresa, eso le vale como una conexión. Y ella incluso puede anotar el tiempo, cuánto se demoró. Y ser amable es parte de lo que debería ser. Las personas deben quedar contentas. De lo contrario, la empresa tendría quejas de calidad. Que tenga velocidad de servicio, ¿verdad? Tener toda la información y lograr una comunicación efectiva. Exactamente, esa comunicación se llama conexión. ¿Ok? Un vendedor, ¿qué le pondrías en el contrato? Pues ya a la recepcionista tú le dirías, mira, tú tienes que conectar y yo te voy a dar una estadística de las conexiones que tú hagas. Y esto puede ser revelador para la recepcionista. Y al vendedor, ¿qué le pedirías al vendedor? ¿Qué es lo valioso de un vendedor para tu empresa? ¿Cuál es el verdadero valor final? Póngame por el chat. A concretar ventas, ¿verdad? Hacer negociaciones. Buenas ventas y mejor índice de cobranza, ¿no? Ok, o sea que sabemos que la venta se concreta cuando el cliente paga. Cierres efectivos, ¿verdad? Pero ¿qué tal que te llega? O sea, pueden haber dos casos donde el vendedor no cumple. Primero, si tú contratas a un vendedor y necesitas que ese vendedor te traiga $5,000 a la semana y te trae 200, ¿te sirve ese vendedor? ¿Le sirve a la compañía un vendedor que traiga mucho menos? No. O el vendedor que te diga, mira jefe, traes un negocio, le vendí todo el inventario, nos va a pagar $5 millones, pero lo vendí con el 40% de descuento y nos los pagan en el 2027. ¿Sería una buena negociación? ¿Sería rentable para la empresa? Malísimo, ¿verdad? Entonces el producto de un vendedor es una cuota de ingresos alcanzadas, porque es importante que logre la cuota de plata en la empresa, no solo de ventas. O sea, si él tiene que traer $5,000 a la semana, que traiga sobre los $5,000 a la semana. El monto que sea. Fíjate que dice patético, ¿no? Y las negociaciones tienen que cerrarse y ser rentables, no puede estar dando mucho descuento. Y cuando hablamos de una negociación cerrada, la empresa debe, por supuesto, recibir la paga, la plata, pero también él debe verificar y validar que el cliente haya recibido lo que le corresponde, lo que él le ofreció. ¿Ok? Ahí realmente el vendedor está logrando su producto. El intercambio se da, la empresa recibe y el cliente también recibe. Eso sería lo que se llama la postventa. Entonces, fíjate que es un poco más completo cuando uno define el producto de manera clara. Y por último,
¿Cuál sería el producto para un gerente general? Los que son dueños de empresas, que son los propios gerentes de sus empresas, o los que son gerentes, ¿qué dirías? ¿Qué le pedirías tú a un gerente general? A ver, alguien que me ponga por el chat. ¿Cuál crees tú que es el resultado, el producto final? Fíjate, la palabra resultados es un sinónimo de producto. O sea, el resultado del panadero son panes, el resultado del delantero son goles, el resultado de la recepcionista son conexiones, el resultado del vendedor son negociaciones cerradas alcanzando su cuota. Bien, ganancias, ¿verdad? Ganancias se acerca a lo que queremos de un gerente general, pero la ganancia es más como la estadística, es un indicador de gestión, ¿no? Porque detrás de la ganancia está el producto y están muy relacionados. Pero Samsung está bien, eso se acerca al producto. Fíjate, no les voy a poner a pensar tanto, pero básicamente si tú le entregas esa responsabilidad a una persona, cubrir los objetivos generales, semanales, mensuales, anuales, que haya una gerencia efectiva con indicadores, todo esto es parte de su función, definitivamente, ¿no? Que tengamos una empresa competitiva. Pero fíjate, empresa eficiente, eso que nos está diciendo Osvaldo, se va apareciendo. Porque lo primero que tiene que haber ahí y mantenerse ahí es una empresa, una organización, un equipo que está cumpliendo con su función. Y la empresa tiene que tener dos características. Porque tú, por ejemplo, al producto siempre, tú puedes decir pan fresco. ¿Ok? Goles, al final los goles sí son goles, ¿no? La recepcionista, por ejemplo, conexiones entregadas con amabilidad y velocidad. Entonces, es una empresa que tiene que tener dos características, dos adjetivos, rentable y en expansión. O sea, tiene que generar utilidad, su patrimonio debe crecer y ahí es donde se ve si un gerente general está haciendo su trabajo. Porque primero debe haber una empresa viva, ¿verdad? Y la empresa viva es rentable y está creciendo. La empresa obviamente tiene que cumplir con su propósito. Si es una panadería, la empresa produce buenos panes. Si no produce buenos panes, va a dejar de ser rentable porque la gente deja de ir ahí. Utilizas el organigrama que yo les mostré al principio, repartes bien las funciones para poder crear una empresa, una organización, que es el nombre técnico. Y el organigrama es el dibujo de cómo está distribuido las funciones de esa empresa. Un gerente general, por supuesto, que es un ejecutivo y tiene que saber crear su organización, repartir las funciones, que no sobre ni falte nadie. Eso es parte de lo que se debe lograr. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se ha entendido con claridad las tres habilidades? Organizar, utilizando el organigrama, repartiendo las funciones de manera equitativa. 2, asignar la responsabilidad. 3, definir el resultado que cada una de esas personas que está ahí en tu organigrama debe entregar a cambio de su sueldo. Si no tienes ese resultado bien definido, mira, te aseguro que vas a tener dificultades en ese puesto. No va a haber claridad. Ajá, veo poca gente poniéndome sí uno. Entonces puedo asumir que los demás no están entendiendo bien. Sería bueno, ¿verdad? Pónganme ahí bien. Eso también me indica que están ahí, que están vivos, que no los he aburrido a lo mejor dando tanta información administrativa. Gracias, gracias, perfecto. Cuarta habilidad. Fíjate, colocar un indicador de gestión semanal a cada puesto que represente ese producto final valioso, ese resultado final. Y esto debe ser algo como así. Y fíjate, si yo les pregunto aquí, viendo esta estadística de ingreso por ventas, tenemos 3 vendedores en nuestra compañía. ¿Quién va bien y quién va mal? A ver, pónganme por el chat, ¿quién va bien? Es más, pónganme por el chat, ¿quién va bien? Solamente, ¿quién va bien? A ver, el primero que escriba se gana un premio. Juan y María, ¿verdad? Ajá, seguramente te tomó más tiempo escribir que darte cuenta. Ok, Aura, estamos viendo esos nombres ahí, eso queda después en el chat y le vamos a dar premios especiales, ¿verdad? Le vamos a mandar un ebook de indicadores de gestión. Chévere.
¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta quién va bien y quién va mal? ¿Verdad? Segundos. Entonces, supervisar estadística es mágico. Todas las personas que trabajen en una organización, en una empresa que está organizada, que realmente está enfocada hacia los resultados, todas las personas deberían tener un indicador de gestión semanal que represente su producción y que la persona tenga que presentar al final de la semana a su jefe. Y que cada una de las áreas claves de la empresa tenga sus indicadores. Y esto te hace la vida como ejecutivo muchísimo más simple para que tú puedas tomar decisiones de manera acertada y que puedas supervisar con rapidez, que puedas darte cuenta quiénes son realmente productivos y quiénes no. Y esto, por ejemplo, lo tomarías viendo el área comercial. Tienes una estadística principal en el área de marketing, que sería la cantidad de prospectos o personas interesadas que están llegando a tu negocio. Luego las ventas, ¿verdad? La cantidad de negociaciones cerradas, ¿verdad? Pedidos podría ser acá, si es una empresa que vende a crédito. Y el ingreso, que es básicamente el dinero que los clientes pagan a la organización. Tú viendo esto te puedes dar cuenta dónde hay aciertos y dónde hay errores y dónde tienes que corregir. Y esto es algo que se tiene que crear. El ejecutivo define cuáles son los indicadores, se lo asigna a su personal cuando le define el resultado que la persona tiene que entregar y luego comienza a supervisar estos indicadores. ¿Qué les parece esto? ¿Les gusta la idea de tener estos indicadores para su empresa? ¿De definir el resultado? Si les gusta, pónganme por el chat, por favor, 1. Si no te gusta, 2. Bien. La mayoría de las empresas, lamentablemente, por desconocimiento, no saben hacer esto. Recuerden que la persona que desarrolló toda esta tecnología estuvo más de 35 años investigando, desarrollando, simplificando, ordenando, viendo cuál era la mejor manera, las mejores prácticas, hasta que logró esto. Y fíjate, yo en este momento estoy dirigiendo el Colegio Hoover Administración de Venezuela, una empresa afín que se llama Performia, pero yo hace 35 años, en el año 90, comencé con un emprendimiento, que fue una marca de ropa llamada Vagos. Y yo comencé estudiando administración de empresas, traté de hacer crecer con mi mejor intención ese emprendimiento. Y por 15 años crecí hasta tener 14 empleados. No me iba muy bien en términos financieros, o sea, siempre estaba como enredado, la plata no me alcanzaba. Mi mamá todo el tiempo me decía, hijo, vende esa empresa, búscate un trabajo, tus amigos que están en trabajo, la mayoría gana más plata que tú. Yo seguí hacia adelante y en algún punto me encontré con esta metodología. Y de verdad le hago la cuña al Banco Mercantil, que básicamente nos ofreció en una alianza con Conindustria tener acceso a los consultores. Y el que nosotros escogimos de la lista que nos dio Conindustria utilizaba esta metodología. Y una de las primeras cosas fue poner indicadores de gestión, ordenar el tema de las funciones y todo cambió para siempre. O sea, de hecho nosotros fuimos por muchos años líderes en el mercado, los números pasaron de verdad en esa época no la llevamos en dólares, pero he sacado la cuenta y los mejores años facturábamos 4 o 5 millones de dólares anuales, llegamos a tener 160 empleados en esa organización. También yo me metí en el mundo de los restaurantes y básicamente primero tuvimos 4 franquicias Subway, después compramos otro restaurante y todo fue por esta metodología que nos hizo la vida simple. Y por eso me dedico a hacer lo que hago, de tener esta organización para que otros empresarios como ustedes también puedan aprender estas herramientas. Y he viajado por el mundo, he conocido muchísima gente, hemos ayudado, de verdad, a miles de empresas a poner orden, ¿okay? Con herramientas probadas, prácticas y simples. Entonces, la funcionalidad de los indicadores de gestión, de este tipo de indicadores o estadísticas, nos dice que, primero, las estadísticas son la única medida fidedigna, fiel, confiable, de cualquier producción, trabajo o actividad. Hablan de la producción y miden lo que se ha hecho.
porque queremos personas que hagan cosas, que terminen su trabajo, que realmente esté hecho y terminado, que se pueda medir. Y de este modo se puede dirigir por medio de estadística. El ejecutivo dirige. Acuérdate que decidiste que quieres ser un ejecutivo, entonces tienes que aprender esto. Actuamos basándonos en estadística. ¿Por qué? Porque estas muestran si un miembro del personal está actuando o no, ya que el trabajo produce la estadística. O sea, el vendedor que sabe hacer su trabajo, que planifica, que es organizado, va a tener cada vez más ingreso. Su estadística de ingreso por venta va a ser cada vez mayor. Y el que no, no. Porque si no trabaja eficazmente, la estadística baja inevitablemente. Si trabaja eficazmente, la estadística sube. O sea, la estadística representa los resultados que la persona está generando en su posición. Si es el gerente general y sabe hacer su trabajo, la utilidad de la empresa sube. Si es el gerente de mercadeo, la cantidad de personas interesadas, de clientes, aumenta. Y fíjate, estas primeras 4 habilidades son la punta del iceberg. Porque luego tienes que aprender a tener un criterio gerencial de saber qué hacer si la estadística está como la del marketing para arriba, si la estadística está bajando, si baja mucho, si baja poco. Tienes que saber qué hacer, cómo hacer un plan que manejes la condición en la que estés. Y eso es básicamente lo que acompaña esta metodología, tener una fórmula, un plan para que tú puedas hacer planificaciones semanales que apunten a mejorar el indicador. Entonces, la quinta habilidad es tener el criterio gerencial de saber cómo hacer que las estadísticas mejoren. Y eso son básicamente con unas fórmulas para poder hacer la planificación semanal. Entonces, date cuenta de que si no estás bien organizado, que si no estás midiendo la producción de tu personal, estás perdiendo un montón de dinero y de tiempo y de más cosas, esfuerzo, preocupación, sobrecarga. ¿Por qué? Por no estar bien ordenado, con las funciones bien repartidas, por no asignar la responsabilidad correctamente. Ya que me entró una llamadita. Segundo. Ajá, entonces les decía que si no están bien repartidas las funciones, vamos a tener problemas. Ya que se me perdió la presentación. Que si no llevas indicadores de gestión para medir la productividad de las personas que trabajan contigo, entonces pierdes dinero, pierdes tiempo, pierdes cabello, te salen canas, te estresas porque simplemente no tienes certeza de lo que tu equipo está haciendo. Casos de éxito. Fíjate, todo esto son parte de las empresas que han trabajado con nosotros, que hoy en día son amigos, algunas en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia. Ellos han asistido a nuestro seminario de gerencia por indicadores de gestión y les hemos ayudado realmente a crear lo que básicamente yo les he estado mostrando en este webinar de 1 hora. De verdad que a mí me da felicidad ver todos estos logotipos porque son personas que han llegado acá. Y hoy en día de verdad no cabrían en una hoja. Amigos de la casa, Mueblería Amanda, si ustedes lo buscan en las redes sociales, van a ver cuándo comenzaron ellos a trabajar con nosotros, porque obviamente la organización se ve en el marketing, se ve en las ventas, se ve en el crecimiento. La persona que está ahí sentado en ese sofá se llama Jorge Dayet, hoy en día, ¿verdad? Es amigo. Ahí estamos nosotros acompañándolos en la inauguración de su tercera tienda. Hoy en día son 5 tiendas. Ahí al lado está su consultora, está incluso una artista que se llama Flavia Glesca de televisión. Porque Jorge cuando se organizó, ¿verdad? Que activó su sistema comercial y comenzó a crecer, sus finanzas más ordenadas, indicadores de gestión para la gente y de verdad que la vida se hace más simple y podemos crecer. Yo siempre pongo a Jorge porque Jorge es más o menos de mi edad y estaba bastante decepcionado del personal, de la gente y básicamente no creía en la gente. Y todo cambió cuando aplicó la metodología. Otro gran amigo es Oscar de Yoyoquí, de una empresa que está en Caracas, son tiendas de ropas y él también llevaba su negocio con mucha energía, tenían buen gusto para escoger lo que iban a vender, que básicamente es ropa para niñas. Tenían un mercadeo también aceptable, pero nada de indicadores, nada de orden y bueno, perdían mucha plata por eso, a veces se le metían vendedoras que no hacían un buen trabajo, entonces les echaban a perder las cosas y cuando empezamos a medir y a ver quiénes eran realmente los que sumaban, quiénes no, bueno, los ingresos, ahí se ve un poquito la estadística, los ingresos iban para arriba. Esta es la magia. Entonces, en resumen, ya estamos llegando a la parte final.
primero tienes que decidir que quieres ser un ejecutivo y formarte para que realmente puedas dirigir y formar equipos exitosos. Y las 5 habilidades básicas es organizar a un grupo, o sea, asignarle la responsabilidad a las personas. Esto es la 2, ¿verdad? Asignar el puesto correctamente. Determinar el resultado que cada puesto tiene que entregar a cambio de lo que le vas a pagar. Ponerles un indicador de gestión semanal que te tienen que presentar ellos a ti y aprender exactamente las estrategias y secuencias exactas para poder sacar a esas personas o esa área o esa empresa adelante. Si vas bien, que te vaya mejor. Si vas mal, corregir para que empieces ahora a crecer, ¿verdad? O tener mejores resultados. Entonces, la invitación de este webinar es que tú participes en el seminario que se llama Gerencia Efectiva por Indicadores de Gestión, que lo hemos entregado de manera presencial en Miami, en Ecuador, acá en Venezuela, en las ciudades de Caracas, Maracay y Valencia. El próximo es en Caracas y después es en Maracay. En Argentina, en el Reino Unido también estamos trabajando para el público latino, en España, en Puerto Rico, en Costa Rica. En todos estos países puedes participar en el seminario de gerencia por indicadores de gestión. Ahí está nuestro número principal de Venezuela y nuestras redes sociales en el Instagram, hca.venezuela. Además, si estás aquí, alguna persona te invitó y con él también tú puedes contactarte para pedir más información. Aquí están evidencias, ¿verdad? El primero es en Miami, el del lado derecho es en España, Ecuador, Puerto Rico, Argentina y ahí estamos en Venezuela. En esa foto no aparezco yo, pero están varios de nuestros asesores comerciales y este seminario lo damos prácticamente una vez al mes en Venezuela. Redes sociales, HCA, Expansion Factory, que es la empresa que utilizamos en Miami. Mi propia red social es Mr.Alberto ahí estamos. Y bueno, siempre a los que participan en este webinar les tenemos una promoción. Bueno, aquí está Juan Carlos, lo hizo hace 3 meses en Maracay. Juan Carlos, gracias por la recomendación. Definitivamente ayuda, ¿verdad? Y bueno, siempre incluso si estás acá, refrescamos, vemos también datos, porque al final se trata de prepararse y de estudiar. Juan Carlos creo que es asesor también, si no me equivoco, en el mundo empresarial. Entonces, llegado a este momento, no solamente le doy las gracias, sino que siempre tenemos una promoción especial. Carlito, ¿quieres que la anuncie yo o la anuncias tú? Que es que básicamente para quienes participan en el webinar, ¿tenemos cuánto? ¿30%? Es correcto, Mister. Un 30% de descuento exclusivo únicamente para los participantes de este webinar. Ya apenas apaguemos acá la pantalla, yo me encargo de pasarles el mensaje que va a tener un link. Ese link lo va a llevar a nuestro número oficial de la empresa y allí rápidamente, bueno, van a ser atendidos por nuestros asesores, quienes le van a proporcionar la información del seminario y le van a otorgar el descuento. Bien, también nos pueden poner por el chat quienes están interesados, que les escribamos, ponme ahí, estoy interesado, quisiera saber más información. Fíjate, de verdad nuestros servicios para el resultado que producen son bastante económicos. Los seminarios son VIP. Tenemos una versión en línea también que entregamos cada 2 meses. Sin embargo, de verdad presencial tiene mucho más impacto, nos conocemos, nos vemos la cara. Ok, Glevi está interesada, Almao. ¿Ok? El interés definitivamente es lo que mueve que podamos realmente ayudarles. Además, bueno, siempre está el compromiso, nosotros estamos acá y lo que nos mueve es ver un cambio en vuestras empresas, producir un cambio en la sociedad, que las personas estén mejor con una tecnología que a mí, de verdad, me cambió la vida. Yo soy otra persona gracias a lo que he aprendido con esta tecnología. Y le voy a hacer aquí la cuña, voy a volver a presentar la campaña del señor Huber, que es el que tiene derecho sobre toda esta tecnología, ¿verdad? Hizo un trabajo espectacular donde ustedes van a aprender un montón de cosas para el éxito de sus organizaciones. Así que bueno, gracias, 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 gracias. De verdad que con muchas ganas de conocerlos más, de recibirlos en nuestro seminario. Aprovechen el descuento. De paso, todavía está a precios del año 2025. Y bueno, este año promete ser un buen año. Vemos que hay apertura para el país, apertura económica, que vamos a tener un poco más de estabilidad, de inversión, confianza. Así que bueno, es el momento de prepararse. Acuérdate que el activo más valioso de tu empresa no es el dinero, no es la maquinaria, eres tú como ejecutivo. En la medida en que tú te vayas preparando y sepas tomar las decisiones correctas basado en datos, en conocimiento preciso, vas a crecer. Gracias, de verdad, gracias por estar acá. Les mando un súper abrazo
Y bueno, nada, estamos de verdad para ayudarles. Vamos a estar atentos entonces de mandarles los mensajes, de comunicarnos para que puedan participar. Un abrazote, mi gente. Ok, gracias Dayana, gracias, de verdad estoy atento aquí al chat. Vamos a contactarles para que entonces puedan participar lo más pronto y tener los beneficios. Abrazos.